Bueno, hoy vamos a ver un libro, este libro de Oseas, el cual nos corresponde hoy. Pues vamos a ver que es muy bonito, tiene en sí es todo el plan de salvación del Eterno está reflejado en este libro, así como lo vimos cuando estudiamos Ruth, que pues veíamos que estaba todo el plan allí, como es de una manera, digamos, muy romántica, contándolo a especie de muy romántico. Acá vemos otra palabra muy romántica, sí, a lo mismo que el libro de Cantar de los Cantares. Son tres historias que nos habla del romanticismo entre una pareja, ¿sí? En cómo Dios se iba a acercar a las 10 tribus, cómo Dios iba a acercarse a cada uno de nosotros y así pues amarnos, mostrarnos su amor, mostrarnos ese fanatismo que Él tiene por nosotros, un amor sin medida, del cual pues a veces nosotros no sé, lo tenemos como muy por sobreestimado, muy allá a lo lejos, cuando realmente es el amor más maravilloso que podemos ver, ¿no? Entonces vamos a iniciar con este libro. Un segundo, cambio acá, listo. Y pues vamos a ver que Oseas, pues de qué se está hablando. Oseas es Joshea en hebreo, ¿sí? Que quiere decir salvación. ¿M? Y pues vamos a ver que en sí es la salvación de quién, del Eterno. O sea, él lo mismo que estaba haciendo para para el libro de Ruth, ¿sí? Con Joás, él está haciendo el mismo rol que Joás, pero nos lo va a mostrar de una manera diferente, ¿sí? Todos estos roles, como el que nos muestra en Cantar de los Cantares, cuando Salomón escribe este libro, nos muestra diferentes facetas del amado, cómo nos va a conquistar de tres maneras diferentes, pero con el mismo mensaje, ¿sí? Y es relativamente bonito ver cómo toda la escritura se combina, toda la escritura llega a la misma conclusión enseñándolos de diferentes maneras y desde diferentes puntos de vista, desde diferentes vivencias, ¿sí? Y para poder, ¿qué? Para poder enseñarnos realmente lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? Y esto pues lo vemos con este libro de Oseas. ¿M? Y pues vamos a entrar primero a la introducción de este libro como para entrar un poco en contexto y un poco al saber de ciertas cosas que tenemos que tener claras antes de iniciar con el tema como tal. Antes de eso, pues hace rato que no les pongo video, ¿sí? Siempre estoy hable que hable. Hoy les voy a dejar un video, les voy a poner este video que es como el resumen de toda la profecía, ¿listo? Bueno, un segundo. Eso, con Boaz o Boaz, algunas traducciones lo ponen como Boaz, el esposo de Ruth, o bueno, con el que se casó Ruth. Algunas traducciones le dicen que es Boaz, otras que es Booz. Bueno, eso no vamos a poner a pelear acá por nombres, pero sí, en cierta forma es el mismo. Gracias, Albita. ¿Listo? Entonces vamos a acá a ver este video de resumen para como para tener un contexto de de toda esta profecía y ya entramos directamente en el tema, ¿vale? Si vemos, nos da un pequeño resumen, ¿cierto? De todo lo pues todo lo que vamos a ver ahí, ¿sí? Y pues es algo comprensible, todavía ellos no han entendido la profundidad de las cosas, ¿cierto? Hay cosas pues, hay que examinarlas, pero igual podemos ver en pequeño resumen y es realmente esas dos palabras es lo que el Eterno va a hacer con nosotros, el sanarnos y el salvarnos, ¿sí? Y entrando con este tema de la salvación. Pues vamos a ver el detalle de los nombres, tanto de Yeshua como de Oseas, de cómo están relacionados. Y Lourdes, bienvenida. Es un placer tenerte. Bueno, entonces para continuar, vamos a ver acá. Buenas tardes, gracias. Vale, Lourdes.
Entonces tenemos a Oseas, que es Ochea, recordemos que es igual a qué, a salvación. Lo mismo que el nombre de Yeshua. También nos implica que quién, que el Eterno es salvación. ¿Por qué podemos decir que el Eterno? Porque tiene esta yud. Cuando el nombre o cuando un nombre casi siempre tiene implícito el nombre del Eterno, el nombre de Yud Hei Bat Hei, ¿sí? Pues que tiene, empieza con esta yud o le podemos incluir estas dos letras. Ya se los voy a acercar para que lo podamos ver. Tiene incluida estas dos letras, ¿sí? Si no estoy mal, es la yud y la hey, si no estoy mal, así ahí está. Y es ya lo que a veces vemos en algunas Biblias que aparece ahí abajito, no selat, sino aparece el yad, ¿sí? Es lo que quiere decir el nombre del Eterno, ¿listo? Y con esto pues podemos ver y podemos entender un poquito el proceso que Dios tiene con nosotros. Por eso es que Yeshua, pues en cierta forma es la salvación de quién? Del Eterno, ¿sí? Y eso lo podemos ver acá que empieza con la Yud. Y si miramos, tiene tres letras que son muy parecidas a las de Osea, ¿sí? Solo que cambia, pues, su lugar con el fin de darle, pues, el nombre como tal, ¿listo? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y vemos como ya, pues definitivamente es la manera más poética o cuando nosotros en vez de decir padre o papi, pues le decimos paz y en vez acortamos todo. O en vez de decir Juliana, le decimos Juli o cosas así, empezamos a cortar ese mismo, hacemos acá con este nombre, con el nombre del Eterno cuando decimos ya, ¿sí? Y si lo decimos en hebreo. Y vamos a ver que este verbo o el verbo que compone estos dos nombres es chua, ¿sí? Chua es un verbo sustantivo que tiene como raíz o es de la palabra yasha, ¿sí? Que la vamos a ver a continuación. Entonces, yasha, que es del H3467, ¿sí? Ahí podemos ver realmente la raíz o lo que quiere decir realmente esta palabra. Si recordemos que las raíces es lo que nos dan como a entender realmente cuál es el significado de la palabra o hacia qué se está dirigiendo, ¿sí? Y si miramos, pues tiene todo el contexto a lo que Yeshua hizo: amparar, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, libertador, librar, rescatar, salvación, socorro, vengar, victoria. Bueno, estas dos palabras las podemos decir que ya vendrán en su segunda venida, ¿no? Entonces, si miramos este verbo yasha, también está implícita o está conectada con lo que va a ser el Mesías cuando venga, ¿no? Y pues eso es algo que lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Ay, qué pena con ustedes. Espiché el que no era. Déjenme un segundo cuadro acá. Listo. Bueno, entonces si vemos, sí, entonces ahí tenemos un poquito más entendido el por qué el nombre de Oseas, que es implicación o nos está representando a qué, al Mesías, ¿sí? Es un anticipo de lo que el Yeshua iba a hacer. No quiere decir que Oseas haya tomado el lugar de Yuhet Bat-Hei o haya tomado el lugar de Yeshua, no, es como un tipo, ¿sí? De lo que Yeshua iba a hacer más adelante, ¿sí? Igual que lo fue Sansón, igual que lo fue Moisés, cuando estudiamos eso en su debido momento, pudimos ver a Yeshua en cada una de estas historias, ¿no? ¿Y cómo lo comprobamos o cómo afirmamos que Yeshua tenía como misión o que en su misión pues estaba el salvar a la nación? O pues sabemos que no solo a la nación sino al mundo entero, porque pues ¿dónde están las 12 tribus? A lo largo de las naciones, ¿cierto? Y esparcidas, asimiladas entre las naciones. ¿Y esto dónde lo podemos ver? Esto lo podemos ver cuando el ángel se le presenta a María
ahí en Mateo 1:21 no lo dice. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Yeshua. Bueno, en nuestras Biblias dice Jesús, ¿cierto? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Listo? Con que digamos Jesús no tiene nada de malo. A veces pensamos que, hoy no podemos decir Jesús, no. Es igual que como conocían a José el soñador en Egipto. ¿Cómo lo conocían? Como Sanat Panea, ¿cierto? Lo mismo tenemos o cuando estemos con personas nuevas, acá todos pues ya llevamos varios tiempito, pero sí les recomiendo cuando hablen con personas nuevas, con personas que todavía no conocen este contexto, pues que no les hablen con palabras hebreas, que no empiecen con el hebrañol, ¿sí? Empezando diciendo cosas en hebreo y después hablándole cosas así. Pues no, porque igual tú lo saludas, le dices chalón y está ahí, bueno, ¿y qué? ¿De dónde viene o qué? ¿Sí? Entonces tenemos que ser conscientes de no mostrar algo que realmente todavía no conocemos o no entendemos a totalidad, ¿sí? El que habla inglés no te va a presentar y metiendo inglés con español, no, no necesita mostrar que sabe, sino necesita es que realmente que la otra persona entiende y llegue realmente al conocimiento. Lo mismo debemos hacer nosotros, ¿listo? Enfocarnos realmente a lo principal, que es llevar el mensaje de una manera práctica y que la gente lo pueda entender. ¿Listo? Entonces, si llegamos a entender esta profecía de Oseas, realmente vamos a entender realmente todo el misterio de lo que habla todas las escrituras y de esta profecía, ¿sí? Al igual que en otras, pues podemos ver que Pablo se basó en mucho de esta profecía, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Entonces, si no llegamos a entender esta profecía, pues no vamos a entender las palabras o a comprender por qué Yeshua dijo ciertas cosas o por qué Jacobo dijo ciertas cosas en Hechos 15 o todo esto lo vamos a pasar muy por alto, muy por encima de lo que realmente pues se quería decir en el Nuevo Testamento. Por eso, como cada vez que estudiamos, cada vez que estamos revisando o estando viendo el panorama de cada uno de los libros, podemos ver que si nosotros realmente no conocemos nada del mal llamado Antiguo Testamento o Tanakh, ¿sí? Si no conocemos nada de esto, entonces realmente vamos a poder entender el Nuevo Testamento, vamos a poder entender las cartas de Pablo, vamos a poder entender las cartas de Juan o las cartas generales, incluso la profecía de Apocalipsis. Si no entendemos todo esto, si no entendemos los 39 libros primero, ¿sí? No vamos a entender el Nuevo Testamento, porque realmente el Nuevo Testamento es un comentario de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento o el Brit Hadashah que él nos da lo fundamental, nos da a entender, nos aterriza ciertas cosas que muy posible la tenemos muy por encimita o definiciones que en nuestro contexto vienen haciendo muy superficiales, muy ambiguas a lo que realmente son en el idioma hebreo, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que empezar a fundamentarnos y a basarnos primero conociendo el Antiguo Testamento y ahí sí pudiendo estudiar el Nuevo Testamento, ¿sí? Porque si no lo hacemos en ese orden, definitivamente no vamos a poder llegar a lo que realmente Yeshua nos quería decir con sus mensajes, lo mismo con los discípulos y con cada uno de los que escribieron, ¿no? Que recordemos que no escribieron solo los discípulos, sino también hubieron otros que no eran discípulos de Yeshua, de los cuales escribieron, ¿sí? Ciertas cartas. Entonces, esto es algo que tenemos que entender y esto lo vemos con Éxodo, lo hemos visto con varios libros, que todos, si nosotros no los entendemos desde un principio,
pues muy difícil vamos a entender todo lo que nos habla Pablo, que él realmente cita mucho del Antiguo Testamento y no lo cita literal, sino que a veces solo coloca una frase, ¿sí? Una frase de cualquier libro o una, así como nosotros cuando estamos hablando y a veces decimos como un dicho de nuestra región, de nuestro lugar, ¿sí? Y estamos hablando y todo el mundo entiende, pero llega un extranjero y no entendió nada, se perdió en el comentario, ¿sí? Es lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso tenemos que tener esto para poder tener una base de donde poder entender todo lo que escribieron, ¿sí? Y el término gentil, realmente, ¿qué significa? Para Pablo, ¿qué era un gentil? Para Yeshua, ¿quién era un gentil? ¿Sí? Para todos los que escribieron el Nuevo Testamento, ¿ellos para qué era o ellos qué pensaban de un gentil? En el Antiguo Testamento, ¿qué se decía de un gentil? Y esto es algo que nosotros tenemos que verlo, ¿sí? Y en el idioma hebreo, pues gentil que es goy, ¿sí? O lo que conocemos hoy, como nos dicen los judíos, goyim. Esto es goyim, ¿sí? Asimismo le dicen no solo a nosotros como gentiles, es decir, que somos de otras nacionalidades, sino también se los llega a decir a los cristianos. A veces han llegado a decir, ay, vea, esos goyim, ¿sí? Como refiriéndose a ellos de manera despectiva, ¿sí? A veces lo dicen de manera despectiva, o sea, ellos en su propio pensamiento lo tienen como si fuera algo a que no acercarse, ¿sí? Como algo inmundo. Y por eso es una palabra pues que se transliteró, que también puede significar nación, naciones, lenguas, tribus, ¿sí? Todo lo que signifique que no es de la nación de Israel, ¿sí? Y pues que no hacen parte incluso del pueblo judío. Hoy actualmente que está, recordemos que solo está la nación del sur, es decir, la casa del sur, y el resto pues no se sabe, están perdidos, ¿cierto? En medio de las naciones. Entonces, por eso es que desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde la época muy atrás, vemos cómo los judíos, vemos cómo todo esto empezaban a hacerse como rosca, algo así, ¿sí? Que estamos, no, solo somos los judíos y acá nadie entra, acá nadie puede entrar, ¿sí? Y pues esto hizo que realmente Dios hiciera que los llevara a todas las naciones. Dime, Juanita. Sí, aquí están diciendo que, digamos, fue a los judíos a los que a los que dice, debido a que en el Antiguo Testamento los judíos fueron llamados a separarse de las otras naciones. O sea, pero este llamado no fue solamente a los judíos, sino a todo Israel. O a qué se refiere esa parte? Es que, bueno, lo podemos ver de dos maneras. El judío pensó que el apartarse, sí, tenía que ser de no me voy a mezclar, de no me voy a juntar, de que no puedo hablarle, que no puedo comer, de que no puedo hacer nada, sí. Y esto lo vemos pues más expresado en el Nuevo Testamento, sí, que incluso Pedro lo llega a decir, se lo dice a Cornelio, ustedes saben que nosotros como judíos, no tenemos autorizado a entrar en una casa gentil, ¿sí? En una casa de un extranjero. ¿M? Eso lo vemos más allá, ¿sí? Digamos que el pueblo judío eh, como que deformó un poquito este concepto que realmente Dios quería y que mostraba que nosotros somos ser y somos llamados a ser diferentes a las naciones. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Si somos un pueblo adquirido por Dios, pues tenemos que seguir, ¿qué? Lo que Dios me está pidiendo. Y el apartarme no quiere decir que me voy a apartar de las naciones, que ya no puedo convivir con ellas, que ya no puedo hablar antes, es de ir y llevar la luz, ¿sí? Porque por eso es que habla que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Pues transmite su conocimiento. ¿Cómo iban a ser sacerdotes de ellos mismos cuando todos conocen las escrituras, ¿sí? Entonces, pues
Ahí el problema fue ese, que ellos tomaron eso de separarse como si fuera literal, que, ay, no puedo tocarlo porque es inmundo, uy, guácale, ¿sí? O como decía el Chavo del Oso, chusma, chusma, vete aquí, ¿sí? No, no podemos tomarlo de ese modo, el modo de que Dios veía y que nos decía que nosotros somos separados, es que somos apartados del mar. O sea, no vamos a hacer lo mismo que las naciones, podemos estar en medio de las naciones, podemos estar eh, en medio de ellas, sí, pero tenemos que estar apartados de lo que ellas hacen, sí. Eso es lo que nos pide, o eso es lo que Dios le pedía desde la época de Moisés, que les decía a ustedes, no van a ser como las naciones. No es que no van a ser y no las van a tratar y no van a poder estar con ellas, no, porque si no, para eso no hubiera recibido a Ruth, no hubiera recibido a Rahab, no hubiera recibido a Naamán, no hubiera recibido a muchos que realmente se convirtieron y que quisieron seguir al Eterno y trataron de cambiar sus vidas, ¿sí? Eso no hubiera hecho, entonces, si el apartarse es querer estar, alejarse del mar, alejarse de las tradiciones que no van conforme a lo que el Eterno dice, pues esto es ir en contra de las naciones, es ir a hacer y no hacer realmente lo que las naciones nos están pidiendo como cultura, como religión, ¿sí? Pero eso no quiere decir que les vamos a cerrar las puertas y no les podemos hablar, no podemos convivir con ellos, ¿sí? Eso es, pues, totalmente diferente, ¿sí? Ese por ese aspecto, no sé si te quedaría un poquito más claro. Pues lo que entiendo es que Dios le habló no solamente a los judíos, sino a todas, a las 12 tribus, Ujú, que como Israel, como su nación, no debían mezclarse con otras naciones. Como las demás tribus se asimilaron, entonces quedaron los judíos como, ellos asumieron que ellos como judíos no podían mezclarse con ninguna persona que no fuera judía. ujú. Ujú. Ah, ok, sí, muchas gracias. Vale. Ujú. Sí, eso es de los principales, ¿listo? Entonces acá podemos entender eso de que fueron llamados a ser diferentes, a no ir conforme a lo que la corriente o el mundo les está diciendo, ¿sí? Y pues por eso es que ellos son muy despectivos con los gentiles, son muy a no querer estar o participar en ciertas cosas, ¿sí? Y esta palabra goín, vamos a ver que se ve literalmente en Éxodo 19:6. Ustedes la pueden buscar y es cuando habla de nación santa, ¿sí? Entonces, él nos dice que nosotros somos goín, somos una nación santa, una nación apartada para él, una nación diferente, ¿sí? Y esto también nos lo habla en Deuteronomio, cuando se repartió las tierras, cuando se repartió este mundo, por así decirlo, dice que se repartió las tierras a diferentes ángeles caídos, ¿sí? Pero que él cogió a Israel como su heredad, como parte de él, ¿sí? Entonces, esto es algo que debemos de entender que definitivamente nosotros como nación, como Israel, estamos apartados para el eterno. Necesitamos vivir como Él nos pide que vivamos, ¿sí? No como las naciones, no como nos lo dice el mundo, sino realmente como nos lo trata de decir el Eterno, ¿sí? Y que a eso pues tendríamos que llegar, ¿vale? Eso por ese lado. Entonces, es algo que nosotros tendremos que mirar y también lo vemos como una nación única sobre la tierra. Nosotros somos la única nación que es santa, que está llamada a ser santa, que está llamada a ser diferente. Eso no quiere decir que las otras naciones no lo puedan hacer, lo pueden hacer, porque Dios cuando habló en el monte Sinaí no lo habló solo a los 12 tribus y los demás no entendieron ni jota, no, sino que realmente Dios pues transmitió sus leyes también a qué, tanto a gentiles como a las 12 tribus, ¿no? Como a extranjeros, como a las 12 tribus. Y eso no lo dice nomás ahí mismo en Éxodo 2, 19 y 20, como toda una nación, todo el pueblo que salió de Egipto recibió las leyes. No fueron uno, no fueron dos, fueron
todos, ¿no? Y esto, pues, nos habla acerca de esto, ¿listo? Hay unas citas donde ustedes pueden verificar eso, que realmente Israel fue llamado a ser una nación única, una nación santa, una nación apartada, ¿listo? Y vamos a seguir. Entonces, ¿quién es el apóstol que va a ir a los gentiles? ¿Quién es el apóstol que va a hablar? Bueno, en sí fueron dos, ¿sí? Pero el que más recibió el llamado fue uno. ¿Quién se acuerda? Pablo. Exactamente, sí. Pablo es el que habla a los gentiles, sí, aunque Pedro fue el que primero recibió como este llamado en Hechos 10, sí. Vemos como él va donde Cornelio y entiende esto de que aquello que antes se llamaba inmundo, aquellos goyim o extranjeros que eran inmundos, que porque no tenían la ley, no tenían las instrucciones del Eterno, pues eran inmundos, eran como animales, sí. Entonces, al él darles o él poderles enseñar las escrituras, pues ellos estaban volviendo, ¿qué? Al pacto, ¿cierto? Entonces, Pedro es uno de los primeros que entiende al igual que Pablo. Pero Pablo realmente Dios lo llama a que vaya y hable a los gentiles, que vaya y lleve, a pesar de que él quería ir al lado opuesto. Él quería realmente hablarle a los judíos, ¿sí? Él quería estar allí con los judíos y hablarle y lo mismo Pedro. Pedro fue llamado a hablarle a los judíos, a hablarle a su nación, pero ¿qué hizo? Él también quería ir al extranjero, quería ir y hablar a, a los diferentes pueblos o a las diferentes naciones. Vemos que realmente su intención era diferente a la de Dios, pero Dios los utilizó no como ellos quisieron, sino realmente como Dios quería, ¿cierto? Entonces, este término de gentil, ¿sí? Pues a veces es incorrecto que nosotros nos llamemos gentil y mucha gente que está en el mundo cristiano dice, no, es que yo soy gentil, no es que yo soy gentil, ¿sí? Eso no debemos de hacerlo, no debemos identificarnos como gentil más si ya abrazamos y ya decimos que tenemos a nuestro Dios, que Yud Het Bat Hei es nuestro Dios, que el Eterno es nuestro Dios y que nos estamos dejando dirigir por Él, no podemos decir que somos gentiles. No podemos decir eso porque ya tenemos que ser una nación apartada, ya somos Israel, ¿qué quiere decir Israel? Más que el que contiende con Dios o el que pelea con Dios, es más a que qué, al que se humilla ante Dios, al que se deja gobernar por Dios, ¿sí? Eso realmente es Israel y esto es algo que tenemos que entender, ¿sí? Entonces nosotros no nos podemos identificar con un gentil, esto no es correcto, lo correcto que debería ser que nosotros somos descendientes, que nosotros estamos abrazando el pacto. Si no queremos decir que ya somos Israel, pues por lo menos decir me estoy injertando al olivo, me estoy injertando a ese pueblo que Dios llamó, así como lo hizo a Rahab, así como lo hizo eh, Ruth, así como lo hizo Naamán, así como lo hizo Nabucodonosor, así como lo hicieron muchos a lo largo de la historia, ¿sí? Bueno, Nabucodonosor se da a entender que se convirtió, no lo podemos asegurar, pero muy posiblemente sí. Entonces, esto es algo que podemos ver y es algo que lastimosamente todas las denominaciones no han entendido las 40 y pico mil denominaciones que hay actualmente, no han entendido este llamado a que ya no son naciones, a que ya no tienen que seguir las tradiciones del mundo, sino que tienen que seguir y tienen que regirse bajo la institución política o la constitución política de quién? De Dios. Sí, si nosotros realmente decimos ¿qué tal yo como colombiana me voy para Estados Unidos y voy a decir, no, es que acá en Estados Unidos rige mi ley? No lo puedo decir, no puedo decir que allá rige la ley de Colombia, eso es mentira, ¿sí? Yo voy y le digo a ellos y eso se ríen y lo que hacen es que dan una multa o algo porque yo infraccioné allá, ¿no? Por eso no podemos decir lo mismo. Si no lo hacemos en nuestro mundo físico, sí que menos lo podemos hacer con el Eterno, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes.
Por eso es que denominación, pues realmente lo que quiere decir es que todos se guían bajo lineamientos personales según sus creencias a nivel personal, según según lo que ellos realmente creen, ¿sí? Ah, no, yo creo que el Espíritu Santo me habla a través de las lenguas, entonces se hace el grupito así. No, otra comunidad o otra persona dice, no, es que eso de las lenguas no es correcto, eso no se debe utilizar tanto, entonces no, el Espíritu Santo se mueve más en obras, ¿sí? Entonces se empiezan a cambiar y se empiezan a dividir. Otros dicen, no, es que esto del Espíritu Santo no se ve muy bien, esto no es, por eso es que es mejor Jesús solo. No, otros dicen, no, es que yo no creo en ni Jesús ni Yeshua, yo creo solo en el Padre, ¿sí? Y así se van dividiendo y van formando denominaciones con sus propias creencias sin basarse realmente en lo que dice las escrituras. Todos dicen seguir las escrituras y es algo como gracioso, es como decir, todos tenemos un libro de matemáticas, pero empezamos a hacer diferentes cosas. Imagínese a Albert Einstein diciendo, no, es que las matemáticas no son así, sino son asá, ¿sí? Y transgiversar todo lo que ya se había entendido de las matemáticas desde hace mucho tiempo. Es lo mismo que estamos haciendo, o sea, se ha estado haciendo con las escrituras en cuanto al cristianismo, creando grupos y tratar de transgiversarlas o acomodarlas a nuestro intelecto, a nuestro pensamiento. Y es algo que realmente es triste ver esto y es algo que es lo que ahorita nosotros estamos volviendo al pacto, es lo que ahorita nosotros realmente estamos haciendo, que es volver a la profecía, volver a las escrituras, estar en la sola escritura, no basarme en otras cosas y lo puedo leer, los leo, pero como comentarios, como algo que me ayude a entender más el texto, pero si va en contra de las escrituras, ¿qué tengo que hacer? Desecharlo, ¿sí? Eso, y esto es algo que tenemos que entender, que si no volvemos a las escrituras, que si no andamos conforme a lo que dice, pues muy imposible va a ser que se levante o se restaure el tabernáculo caído de David. Pero si nosotros volvemos a las escrituras, entendemos lo que Dios nos está diciendo de Génesis, Apocalipsis, no solo en Mateo, no solo en Juan, no solo en Apocalipsis, o simples versos o simples párrafos que cogemos de las escrituras y nos olvidamos del resto, pues de lógico que así va a ser más difícil el poder restaurar a las demás naciones, aunque para Dios no hay nada imposible, ¿no? Pero voy a estar, por lo menos yo, muy lejos y me guío solo en párrafos y me guío solo en lo que yo creo, en lo que yo pienso, pues muy difícil y muy lejos voy a estar de la restauración del tabernáculo. Deme un momento. Perdón, es que pensé que una de mis perritas estaba haciendo una maldad y toca pendiente. ¿Listo? Entonces, pues imagínense este propósito, el propósito de Dios que es restaurar a las naciones, restaurar realmente a quién, al tabernáculo caído de David, es decir, a las 12 tribus que están en medio de la dispersión, ¿sí? Porque no podemos decir que actualmente está solo la casa del norte o las 10 tribus, sino que también las dos tribus, las dos, la casa del sur, debido a tanta cosa que había, tanta persecución, pues muchos prefirieron asimilarse, muchos prefirieron perder su identidad. Eso pasa desde Babilonia. No todos volvieron, ¿cuánto volvieron de la casa del sur? Como el 2 el 5%, pues imagínese, ahí ya cuántos no dejaron o prefirieron asimilarse, ¿sí? Antes de que seguir lo que el Eterno les estaba pidiendo. ¿M? Entonces, esto que expresa Jacobo o Jacob, o como lo podemos decir realmente en su nombre, que es Jacob, ¿sí? Eh, ¿Qué expresa allí? ¿Qué expresa ahí en Hechos 15? Que nos está hablando que el mensaje, que la redención
ya había venido y que venía hacia los gentiles y que por eso les estaba dando la entrada y que por eso les pone solo cuatro cosas que ellos tenían que guardar, ¿sí? Pero que tenían que ir cada sábado a seguir escuchando porque así iban a entender y así iban a comprender el por qué hacer todas las cosas, ¿cierto? No porque yo voy a hacer esto, porque por obligación, no siempre vamos a actuar así, no siempre vamos a actuar alocadamente, sino casi siempre que vamos a necesitar entender para ahí sí poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, esto lo que vemos es y las implicaciones de un gentil. La diferencia entre aquel que realmente entra al pacto de Dios, al pacto del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cierto? Es que, ¿qué? Que nosotros ya somos nación de Israel, ¿listo? Ya no tenemos que llamarnos gentil, si nos seguimos llamando gentil, pues realmente no hemos llamado, no hemos entendido nuestro llamado, no hemos entendido lo que nos dicen las escrituras, ¿sí? Y si todavía te sientes que es gentil, todavía te sientes extranjero, lo mejor es que te acerques al Padre, lo mejor es que te acerque a tu Maestro, a tu Mesías y le digas realmente, Dios mío, quiero entender, quiero saber si soy de la nación, quiero saber si soy injertado y a eso es a los que nos llama. Y de por sí el tema central de todos los 66 libros, pues se resume en ¿qué? ¿Cuál es el resumen de todos los 66 libros? ¿Quién me podría decir? La historia de redención de la humanidad. Ujú, exactamente. Cómo Dios va a redimir a toda la humanidad y más específicamente lo podemos ver, ¿sí? A través de Efesios 3:6, donde realmente Pablo nos muestra de una manera tan sencilla cómo es que Dios sabe y va a empezar a redimir al mundo y que nos dice que los gentiles son coherederos, es decir, que las naciones son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de qué? Del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? De las buenas noticias que se dieron desde el principio, que fueron los primeros 5 libros. Esas fueron las primeras noticias buenas que se le dio al pueblo de Israel después de salir de qué? De la esclavitud. Imagínate tú saliendo de la esclavitud y te están enseñando cómo comer realmente para que no te haga daño la comida, para que no te ingestes, para que no te enfermes, para que no caiga plaga, ¿sí? Te da ciertas cosas para que entiendas y incluso vemos cómo el pueblo realmente en algunos estatutos ponían a prueba a Dios y cómo les iba mal, porque iban en contra de lo que Dios estaba estipulando, ¿sí? Entonces, este evangelio que es en quién? En Cristo Jesús, en el Mesías, pues en él, pues podemos ser ¿qué? Parte del pueblo, copartícipes del pueblo, ¿sí? Pero tenemos que estar en ¿qué? En la promesa que está en Cristo Jesús o en Yeshua el Mesías, ¿sí? ¿Para qué? Para entender qué es lo que esto y dónde encontramos esas promesas, pues en el Antiguo Testamento, ¿sí? Por eso es que hay veces se nos olvida entender toda esta parte que si somos gentiles, pues realmente vamos a ser coherederos. Ya como soy coheredero, ustedes creen que si ustedes llega su padre y le dice, no, es que tú eres coheredero de esto, pero tú te dices, no, tú no eres mi padre, él les va a aceptar, les va a dar la herencia. Pues no, porque ustedes lo están, ¿qué? Negando, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa acá. Si nosotros decimos que somos extranjeros, que no somos del pueblo, pues imagínense cuál heredad o qué vamos a tener nosotros si realmente Dios no hizo promesas a los gentiles. Dios no le hizo pacto a los gentiles, todas las promesas y todos los pactos están ¿con quién? Con las 12 tribus de Israel, ¿sí? Entonces, por eso debemos de saber que somos Israel, que cuál tribu solo Dios sabe y en su momento no la irá a revelar. ¿M? Y eso es algo
que tenemos que entender. ¿Y cuál pueblo o cuál cuerpo se refiere Pablo? Pues al cuerpo, al pueblo de Israel. Recordemos que Yeshua es la cabeza, es el pastor, es el rey de Israel y pues el cuerpo, ¿quién sería? El pueblo de Israel, las 12 tribus, ¿sí? Entonces ahí podemos entender un poquito más. Y entonces este misterio que realmente para la época de Pablo era muy controversial y que hoy en día todavía es muy controversial, por eso a Pablo le dicen, y incluso hace poco estaba viendo un video de un judío y estaba diciendo, no, es que eso Pablo habla totalmente en contra de la ley de Moisés, él habla y dice cosas que no son y no sé qué, y se va mucho en contra de lo que Pablo escribió, incluso de algunas de las cosas que él escribió, las saca fuera de contexto, uno dice, uy, es que realmente Dios los tiene cegados, pero sabemos que es con un propósito, que está teniendo misericordia de nosotros, que estamos entre las naciones, que estamos volviendo al pacto, pues realmente Dios tiene misericordia, pero este mensaje que para el tiempo de Pablo y que para hoy en día también hasta ahora se está empezando a revelar, se está empezando como a hacer una revolución este mensaje a lo que hace 5 o 10 años. No sé si ustedes buscaban información acerca de esto y muy poco se encontraba. Realmente cuando yo empecé casi no se encontraba nada de información. Yo estaba buscando y mirando a ver si sí era cierto o no y casi no se encontraba a diferencia de hoy. Hoy ya se encuentra más información, ya se encuentran más datos, ya se encuentra más de todo. ¿Por qué? Porque este tema ha empezado a salir a la luz, ¿sí? Ha empezado a darse a conocer y por eso dice que este misterio pues se daría a conocer ¿cuándo? En los últimos tiempo, ¿sí? Por eso es que estamos en este momento estudiando y saber pues que cuando estos gentiles o estos extranjeros empiecen a abrazar el pacto, empiecen a reconocer que no son colombianos, no son argentinos, peruanos, de la nación que ustedes quieran, ¿sí? Que ya no son de esa nación, sino que van a abrazar el pacto y van a hacer querer ¿qué? Ser injertados en el olivo, ser injertados realmente en el pueblo de Israel y tener ciudadanía. Entonces, al momento que hacemos eso, pues ahí sí podremos ver cómo este misterio de Pablo se empieza a dar a conocer. Y esto también lo vemos desde Romanos 9:24, que dice, a los cuales también ha llamado a esto es, a nosotros no solo de los judíos, sino también de quién, de los gentiles. Y acá, Pablo, recordemos que estos capítulos 9 al 11, pues de qué se trata en esta carta a los romanos, nos habla del plan de redención que el Eterno tiene, no solo con Israel, que estaba en ese momento, que era Judá, sino también con las naciones, porque Pablo entendía que estos gentiles que estaban regresando, que estos gentiles que estaban volviendo era ¿por qué? Porque eran de las 12 tribus, ¿sí? Que estaban perdidas, que se habían asimilado y que estaban otra vez reconociendo a su Dios. Se habían cansado de su idolatría, se habían cansado de todo y sabían que el único motivo, que la única salvación, que la única justicia, que el único que los podría redimir, ¿quién era? Yeshua. Por eso estaban abrazando el pacto, por eso estaba volviendo, y esto es de lo que nos habla Romanos, sí, 9 al 11 y que Pablo le habla y le explica a los romanos todo este plan de redención, que realmente incluso Yeshua lo llegó a explicar muy bien en alguna de sus enseñanzas, sí, que probablemente los discípulos no entendieron en su momento y no lo captaron, pero después de varios tiempos, después de que empezaron los gentiles a regresar, después de todo esto, realmente yo creo que fue un shot para todos ellos ver que realmente Yeshua les estaba diciendo unas cosas tan grandes y al propósito tan grande que realmente tenía esto, ¿no? Entonces recordemos estos capítulos de 9 al 11 de Romanos, pues que nos habla de la restauración, no solo de los judíos, sino también de qué, de las naciones, cómo él iba a restaurar
el tabernáculo caído de David de las 12 tribus como tal. No solo una, no solo dos, sino las 12 en total. ¿Listo? Y ahí pues vemos, y en Romanos 9:24 que nos menciona, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros quienes los judíos, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, y acá que está citando a Oseas, al libro que vamos a estudiar ahorita, y dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en este lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué les estaba tratando de decir Pablo acá? Les estaba diciendo a estas naciones que se les pasó carta de repudio, que el Eterno dijo, ya no van a ser compadecidas, ya no van a ser mi pueblo, va a llegar el momento en que ellas van a volver y Dios les va a abrir otra vez la puerta, los va a recibir, ¿sí? Ya van a ser ahora sí otra vez pueblo, ahora sí van a ser otra vez compadecidas, otra vez van a estar injertadas en el olivo, ahora sí van a recibir y van a estar junto al Dios vivo, ¿sí? Que eso pues, ¿quiénes lo estamos cumpliendo hoy en día? Pues nosotros, ¿cierto? Cada uno de los que estamos acá presentes. Entonces, por eso es que Pablo está utilizando esta profecía. ¿M? Y pues, ¿qué tenía que ver esta profecía de Oseas con lo que vamos explicando? ¿Qué tenía que ver esta profecía de Oseas que él cita acá con Israel o con ese tiempo que es Judá? Pues no sé, no sé si es porque él estaba hablándole a los gentiles. Ujú. Exactamente, le estaba escribiendo a los gentiles, entonces, ¿qué le estás diciendo? Ustedes que en un tiempo no tenían Dios, no tenían nada, a Dios le pasó carta de repudio, los desechó, ¿sí? Pero ahora qué, ahora Él los está, a través del sacrificio de Yeshua, a través de lo que Él hizo, ahora ustedes pueden ser injertados al olivo, ahora ustedes ya no son, ya esa carta de repudio se desechó y ustedes ahora pueden volverse a casar con el Mesías, con el Dios. Ahora ustedes pueden volver. Sí, eso es lo que más o menos entendía y les estaba explicando Pablo a través de esto. Y acá pues es donde utiliza realmente, Pablo utiliza Oseas, por eso imagínense, tenemos que estar entendiendo todas estas profecías para poder entender el ministerio o cómo Pablo realmente se defendió y justificaba pues su ministerio. Y este texto que él cita acá en Romanos 9:24 al 26 es el que él utiliza para qué? Para justificar que él estaba siendo llamado para ir a traer a los gentiles, para mostrarles su salvación, para mostrarles que realmente Dios los estaba perdonando y quería que volvieran a casa, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Dime, Lourdes. Perdón, Juliet, es que no te escuché bien las citas de Oseas y de Romanos, donde dijiste que que Pablo les estaba diciendo de que ya no, que los gentiles ya éramos de parte del pueblo, o eso es lo que más o menos entendí, ¿no? Es que como que no te escuché bien. Bueno, la cita que tenemos ahorita la vimos Efesios 3:6, si no estoy mal, me corrigen, que fue la anterior. Sé que está en Efesios 3, si no estoy mal, no me acuerdo bien el verso, me corregirán si es el 3 o el 26, no me acuerdo muy bien. Y yo soy malas para las citas, eso sí. Y Romanos 9:24 al 26, que es el que él citó de Oseas, y eso pues ya lo vamos a ver más adelante, cuál texto fue que citó de Oseas, ¿listo? Ah, perdón, pensé que ya habías dicho el de Oseas. No, no, Gracias. todavía no. Vale, no, no te preocupes, ¿listo? Gracias. Y algo que podemos ver, bueno, todavía no les voy a dar la cita de Oseas, no la tengo ahorita presente,
ya la vamos a ir más adelante viendo, ¿listo? Entonces, hay una película y este pescadito, sí, este pescadito amarillo que se conoce como el pescado payaso, así se le dicen a a ese pescado, le dicen pescadito payaso. Que esta película que realmente Joseph habla y Joseph lo muestra en varios de sus estudios, varios de sus audios, sí, o José Antonio, habla de esta película de Buscando a Memo, sí, no sé ustedes, quién de ustedes se la habrá visto, si no, pues les recomiendo que la vean, es muy bonita y nos muestra realmente ese afán, ese anhelo de este padre buscando a su hijo, pasando por ciertas dificultades, venciendo sus propios miedos, pero tras ir en medio y buscar a ese hijo que le desobedeció y que por eso fue que se perdió, ¿sí? Si ustedes miran la película, realmente fue el único hijo que le quedó de todos los que ellos tuvieron con la esposa, ¿sí? Y después fue el único que se perdió y, mejor dicho, hizo de todo. Juanita dice que sí, que ya la vio. Y pues imagínate todas esas luchas y es lo mismo que ha tenido que hacer el padre. Ha tenido que buscarte por cielo y tierra, ha estado haciendo y deshaciendo con tal de que tú vuelvas a él, ¿sí? Que ya volvimos ahorita, ¿cierto? Estamos volviendo a él. Es porque él ya nos está conquistando, porque él ya está haciendo un cambio en nosotros, ¿cierto? Pero esta película realmente representa y dice José Antonio, que es de las películas más cristocéntricas, es decir, que más representan todo lo que habla a través de las escrituras. Y sí, eso es así. Es de rescatar este personaje buscando a su hijo por todos los medios y tratar de salvarlo en medio de las naciones, ¿sí? Perdido, ¿por qué? Por no hacer caso, por no obedecer. Y pues lo mismo pasó con las 12 tribus, ¿no? Y podemos ver una representación muy dinámica de acerca de esto, ¿sí? ¿Y por qué este símbolo del pez es tan conocido en el cristianismo? Porque este símbolo incluso se ha encontrado en catatumbas primitivas, incluso en vasijas de barro, en paredes también han encontrado el símbolo del pez. ¿Para qué y por qué? Dime, Juanita. Porque Jesús le dijo a los discípulos que los iba a hacer pescadores de hombres. Ujú. Bueno, sí, es una razón. Y bueno, también eso, pero ¿por qué Yeshua escogió pescadores? ¿Por qué no escogió otra clase de labor, un carpintero, por lo menos? Porque, ay, ¿sí me escuchan? Sí, sí, dale, Lourdes. Sí, porque, bueno, el símbolo de los primeros creyentes tenía como ahora las menorás, ¿verdad? Que son los tres juntitos, es la menorá, es la estrella de David y abajo es el pez. Ujú, Entonces es la representación de lo que tenían los primeros, pues creyentes, ¿no? En Yeshua. Entonces, creo que también ahora están, bueno, hasta hace poco creo que sacó hasta Joseph una camiseta y todo, dice que esos símbolos ya están mucho en Israel. Yo no he ido a Israel, pero le creo, claro. ujú. Sí, pero ellos, ¿por qué tienen tanta confianza en este pescado? ¿De dónde lo sacaron? Y más los judíos. Los judíos no creen en mucho de las cosas, digamos, del Nuevo Testamento. La mayoría, o si lo creen, lo hacen, como dicen por ahí, a carta escondida, ¿sí? No lo gritan a los cuatro vientos. Entonces, ¿por qué entre ellos también se mueve este pescadito? Yo he escuchado una Ah, pues, teoría, Dime, pues yo Albita. también. Perdón. sí. Una que, primero que todo, la reproducción de los peces que ponen muchos huevos, entonces Ajá. se reproducen pues en gran cantidad. El otro es que en el momento que Jacob dio la bendición
a Efraín y a Manasés. Cruzó los Ujú. brazos y visto desde arriba, con sus brazos hizo esa forma que tienes ahí, que es como una imagen muy sencilla de lo que se forma con los brazos al cruzarlos de esa manera como él dio la bendición. Eso lo he escuchado también del pez. Ujú. Hasta ahí recuerdo. Y pues la multiplicación, imagínate, la multiplicación. Exactamente. Ujú. Dime, Juanita. Ah, Sí, y hay otra referencia en Apocalipsis que dice que primero va a mandar pescadores y que después va a mandar cazadores. Entonces, ¿Eso está en estamos, Apocalipsis? creo que sí. Bueno, no sé, ya estoy dudando. Pero dice, o sea, pero, perdón, no, en Mateo, no recuerdo, pero Ezequiel, Ezequiel. hay una profecía, en Ezequiel, eso, que dice que, o sea, bueno, hay una parte, hay una referencia Ujú. profética a lo que está pasando en este tiempo, diciendo que Dios iba a mandar pescadores y después iba a mandar cazadores. Entonces, como ellos son en este momento, o sea, los discípulos eran los que iban a ejecutar esa acción, entonces por Ujú. eso tenían ese símbolo del pez. Estaba en Ezequiel, ¿cierto? Sí, Perdón. en Ezequiel. No, vale, no te preocupes, sí, a veces nos pasa así, yo por lo menos confundo a veces cita, pero sí, por lo menos algo que sí es por eso es bueno estar estudiando. Lo que me ha servido es estar dando cursos y cursos porque pues permanezco repitiendo a veces mucha información, entonces ya se me queda más clara hacia dónde está, o por lo menos no, en el Nuevo Testamento no está, sé que está en el Antiguo, sí, pues por lo menos eso, pero sí tener base por lo menos de dónde está, ¿vale? Bueno, entonces sí, lo que ustedes dicen es correcto. Una de las razones por las que ellos escogieron el pescado es por la bendición que Jacob le da a los dos hijos de José o a los dos hijos de Joseph, el soñador, ¿sí? Y esto lo encontramos ¿en dónde? En Génesis, sí, en Génesis 48, si no estoy mal, está esta bendición, ya ahorita la vamos a ver. Y pues esta bendición que él tuvo, imagínense a dos hijos que José estaban en el exilio, que eran totalmente perdidos, que se asimilaron, por así decirlo, sí. Son hijos de José, José tenía sus raíces totalmente hebreas y todo, pero sus hijos estaban en una nación totalmente ajena, totalmente, digamos que no conoció, puede que José les haya enseñado ciertas cosas, pero no las pudieron dimensionar hasta tal punto, hasta no entender realmente y no llegar a conocer a los principales fundadores, ¿sí? Por así decirlo. Entonces recordemos que ¿qué dice José? Es, ¿qué quiere decir? Añadir, ¿cierto? Añadirá. ¿Qué va a añadir? Fruto. Y esto lo vemos con quién? Con Efraín, que es su primogénito. Bueno, que él pensaba, o José realmente no pensaba que iba a ser Efraín el primogénito, él pensaba que era Manasés. Y esto lo vemos ¿con qué? Con la profecía, ¿no? Con la bendición que él tuvo, ¿sí? Y que le dio Jacob a sus dos hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que da y qué pasó con José en medio allí, estando, y recordemos que él estaba con una identidad totalmente diferente en Egipto, a él no lo llamaban allá José, a él como lo llamaban Sanat Panea, ¿sí? A él no le decían, venga, José, no sé qué, no, porque era nombre hebreo, ellos no conocían, no lo distinguían con su nombre hebreo, ¿sí? Por eso, pues después de ciertos años, pues se olvidaron de él. ¿Por qué? Porque no tenían su contexto, ¿listo? Entonces podemos imaginar esto, ¿sí? Para que veas esto, entonces están los contrastes de cómo él realmente después de que se mostró a sus hermanos, mostró que realmente se quitó el ropaje egipcio, les habló en hebreo, se dio a conocer, pues ahí fue cuando ya volvió otra vez con su padre, volvió otra vez a casa, ¿cierto? Y recordemos los dos nombres de sus dos hijos, Manasés, que significa que Dios me hizo olvidar, olvidé todo mi pasado, todas las angustias que pasé, Dios me las hizo olvidar. Y Efraín, pues viene siendo ¿qué?
fructífero. Eso quiere decir Efraín. Entonces, imagínate, cuando Jacob recibe a estos dos hijos, los mira y dice, uy, yo pensé y no pensé verte, José, y ahora sí que menos pensé ver tu descendencia. Pero acá incluso Jacob agradece al Eterno, ¿sí? Y ver que podía recibir a sus dos hijos y los adopta, ¿sí? Cuando él los siente en el muslo, sus piernas, es como si él los adoptara, como si él los engendrara. Y ahí es pues cuando vemos la diferencia entre hijos y tribus, ¿sí? Recordemos que eso lo vimos pues para el curso básico, entendimos mucho acerca de esto, que los hijos son muy diferentes a las tribus de Israel, ¿sí? Son totalmente diferentes porque cambian en varios aspectos. ¿Listo? Entonces, cuando los bendice, realmente hace que una señal, la cual vamos a ver ahorita. Y vamos a ver qué figura hace realmente con los brazos, y es esta figura del pez, como lo decía Albita, sí, hace esta figura del pez. Y pues acá algo que vemos es que José no pensaba que Efraín fuera su primogénito, ¿sí? Eso era algo que José todavía no se le había revelado. ¿Quién tuvo la revelación? Jacob. Jacob tuvo la revelación desde un principio y por eso lo vemos en Génesis 48:19 que dice, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Sea, José trató de cambiarle las manos y que le dice Jacob, no, 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 tranquilo, yo sé a quién estoy bendiciendo y a quién no, tranquilo, ¿sí? Y por eso le dice, también él, es decir, Manasés, también vendrá a ser un pueblo ¿qué? Grande y será también engrandecido, o sea, también será reconocido, también su nombre será famoso, por así decirlo, ¿sí? Y dice, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Acá cuando hablamos de esta parte de multitud de naciones, estamos diciendo Meloja Goín, y si ustedes buscan la raíz de Goyim, ¿sí? Viene es la raíz de esta palabra Goyim o gentil, es viene del pez que es dak, ¿sí? Eh, y viene allí y pues el pez cómo se multiplica, no sé si ustedes han visto, se multiplica por millares, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir, o sea, ustedes se van a multiplicar en medio de las naciones, ¿sí? O como le dijo Dios en Génesis 12 a Abraham, en ti, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones. ¿Y cómo iba a ser? Pues esparciendo su linaje en medio de las naciones. Por eso, pues tuvo que hacer muchas cosas, ¿sí? Y por eso también podemos ver en Génesis 17:6 esta bendición que Dios le da a Abraham, también se confirma acá con Jacob cuando se la pasa a su nieto, a Efraín, ¿sí? Y dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones, haré Goyim de ti, ¿sí? Y reyes saldrán de ti. Es decir, van a salir muchos pescaditos de ti, tu descendencia te va a multiplicar, eso con decirle solo Goyín, pues también viene esto. ¿Listo? Igual eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahí podemos ver la figura del pescadito, ¿sí? Cómo se forma en el cruce. ¿Listo? Si no estoy mal, creo que no es Gojin, es multiplicación. Cuando le dice multiplica, te multiplicarás, ahí es cuando habla de DAC, ¿listo? No sé si lo tengo acá, creo que no. Eso yo lo tengo en otro estudio, no sé si en este. Igual si algo yo les mando la información, ¿listo? Para que la tengan más precisa y para que la tengan más clara. Si no estoy mal, es más el de multiplicar que el de Gojin. Gojin realmente solo es naciones, pero si te multiplicas, cuando habla de multiplicación, realmente está hablando sus raíces de este pez, el DAC, ¿sí? Y pues te vas a multiplicar así como los peces, en esencia, ¿sí? Es lo que quiere decir multiplicarás en cuanto a este texto, ¿listo?
Lo corrijo ya que me cayó el 20. Qué pena con ustedes, ¿listo? Entonces, toda la descendencia de Abraham, de Israel, pues, ¿dónde iba a estar? Mezclada en medio de las naciones, ¿sí? Y pues en Génesis 12:3 que nos dice, pues en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo se iba a cumplir esto? Y esto lo estudiamos desde Reyes, con los 2 libros de Reyes vimos y pasamos y hicimos varias preguntas diciendo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer o cómo se iba a cumplir todas estas profecías de Génesis 48 en esos 2 libros? Estudiamos muy bien y a detalle esta parte, ¿sí? Más que todo en el segundo libro, Segunda de Reyes, fue que estudiamos más preciso esto. Si no se acuerdan, les invito a que se vayan otra vez a ese estudio, lo recuerden un poquito, para que tengan un poquito más de memoria acerca de esto. ¿Listo? Y entonces, pues, ¿qué le dice acá? Pues lo sé y por eso dice, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia, ¿qué? Formará multitud de naciones. Por eso acá en el verso 16, y más adelante de la bendición que les da, dice, el ángel que me liberta de todo mal y bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de ¿qué? De la tierra. O sea, multiplíquense no solo acá en Canaán, no solo en la tierra que Dios heredó, sino ¿en dónde? En medio de toda la tierra, váyanse y multiplíquense por toda la tierra, ¿sí? Y a eso fue llamado Israel, a bendecir a todas las naciones, pero ellos querían y permanecer solo ahí en su incubadora, por así decirlo, solo ahí en su nación y no querer transmitir la luz a las naciones, ¿sí? Es una cosa es diferente, es el apartarse, el no querer estar disperso, el no querer perderse, ¿sí? Y otra cosa muy diferente, el transmitir lo que tú conoces, el transmitir tu luz, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Y es algo que tenemos que tener como base, ¿vale? Y ahí podemos ver las peces. Acá sí tengo donde se habla de esto. Vamos a ver que el multiplicarse, menos mal lo corregí antes, el multiplicarse, ¿qué quiere decir? Este viene del H1711, que es daga o dag, ¿sí? También se le dice, que es pescado. Y esta es la raíz primaria, si ustedes buscan daga, es la raíz primaria de mover rápidamente usando solo como denotativo, ¿sí? Que es ahí el H1709 que lo podemos ver que es pez, ¿sí? Que es daga. Si vemos las dos palabras multiplicarse se dice daga y pues pez es daga. Entonces no cambia mucho, incluso hay un dios que tienen los egipcios, si no estoy mal, o los filisteos que se llama Dagón, ¿sí? Entonces es un pez, es un dios mitad pez y mitad hombre, ¿sí? El cual lo vemos pues cuando, para la época de Samuel, ¿sí? Cuando él estaba chiquito, pues vemos esto que pasó con el arca cuando se perdió, vemos a este dios Dagón, ¿sí? Se nos muestra ahí como realmente pues Dios lo humilló con su presencia, ¿no? Entonces, si vemos acá, ya podemos ver lo que significa, ¿sí? En sentido de que, de multiplicarse, ¿vale? Te vas a multiplicar como un pez. Eso es algo que realmente es impresionante. Vea todos estos huevitos que puso solo un pescado. Pues imagínate cuántos no se iba a multiplicar y cuántos no nos iremos a multiplicar el pensar que solo hoy estamos solo nosotros estudiando, pero cuántos estarán más alrededor del mundo estudiando y buscando al Eterno, ¿sí? Cada día, pues, nos podremos imaginar la multitud y cómo va a ser el segundo éxodo próximamente, ¿sí? Y pues realmente esta profecía, ¿cómo habría de cumplirse?
después, cuando Efraín pecó, cuando Efraín se fue y empezó a hacer las cosas que Dios no le dijo, a irse del todo de lleno, a asimilarse, a perderse, pues eso que hizo, que se fuera, que Asiria fuera y se los llevara en medio de las naciones y desde allí se fueron esparciendo mucho más lejos y esto pues en vez de una maldición fue más bien una bendición para quienes, para nosotros, ¿no? Si realmente esto no hubiera pasado y si Dios no hubiera utilizado el pecado de Israel como una bendición para las naciones, pues no estaríamos nosotros acá, definitivamente estaríamos, quién sabe en dónde, pero no recibiendo lo que el Eterno nos está dando, ¿sí? Entonces recordemos que cómo termina el libro de Jacob. ¿Quién se acuerda cómo termina el libro de Jacob? De Génesis, perdón. Con la muerte de José, ¿Se acuerdan las últimas palabras de José que les dijo a sus hermanos? que los huesos los entierren, no los entierren en Egipto, sino que los entierren, creo que en Canaán. Yo no recuerdo, no, ya no recuerdo. Vale, Lourdes, ¿qué ibas a decir? ¿O No, Albita? exactamente lo mismo que cuando salieran de Egipto se llevaran sus huesos para que en la tierra prometida los pusieran, los enterraran. Ujú. Vale, Albita, ¿qué ibas a decir? Iba a decir que Juanita se merece un 20. Exactamente, sí, están muy pilos, eso me gusta que están muy estudiosos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó cuando esto? ¿Qué pasó cuando realmente termina el libro de Génesis? Pues es lo que tú dijiste, Juanita. Termina con la muerte de José, con él diciéndole a sus hermanos, no se preocupen, el Eterno los va a visitar, va a traer a alguien que los va a sacar y no dejen mis huesos acá. Llévenselos para Egipto, no me dejen acá, ¿sí? Eso es lo que termina, ¿sí? Y termina concluyendo en eso. Y algo que es importante de entender, ¿sí? Es que a veces decimos, bueno, ¿cómo es que comienza este libro con vida, con bendición, con todo fructífero, con todo nuevo, ¿sí? Y termina con una muerte. Lastimosamente, a veces podríamos decir que es el final que a veces lastimosamente no tenemos muy bien y es debido a que nosotros pues estamos enfocados en otras cosas, ¿sí? Enfocados en lo que se mueve más a nivel físico, a nivel de todo y eso es lo que corrompe al hombre y lo lleva ¿a qué? A la muerte. Pero gracias al Eterno, pues tenemos el siguiente libro que es Éxodo, ¿cierto? Que nos muestra que no termina ahí, que no termina solo con la muerte, con huesos secos, que no va a pasar con ellos, que nada, ¿cierto? Sino que tenemos algo más, que hay algo que tiene que continuar. Exactamente, Juanita, sí. Esta historia va a continuar y nos lleva a lo que dice Ezequiel 37 de los huesos secos. Exactamente. No solo va a quedar con la muerte y sepultura de José, el fructífero que tiene que morir para dar mucho fruto, por así decirlo, ¿sí? Que quien lo cumplió, pues lo cumplió fue Yeshua, pero pues vemos que a través de esto de a través de esta sepultura, a través de, de esta muerte, pues realmente nos está mostrando, nos está llevando al libro siguiente que es Génesis, ¿cierto? Éxodo, perdón, donde vemos la diferencia en el transcurso del tiempo, que en Egipto cuando ya murió José eran más o menos una familia, un pueblito, por así decirlo, de 70 a 100 personas, y después crecieron ¿a qué? A una nación. Dame un segundo, Albita, y ya te doy la palabra, ¿listo? Entonces crecieron a una nación, avanzaron, ¿sí? ¿Y qué hizo qué hizo Moisés después de que salieron, después de que pasó todas estas plagas, después de que hizo todo eso y empezaron rumbo a la tierra prometida? Pues sacó estos huesos de José,
llevándolos directamente a la tierra prometida. Es lo mismo que hace Yeshua con nosotros. ¿Él qué hizo? Nos encontró, nos vio huesos secos, nos está sacando de nuestro sistema, nos está sacando de nuestras creencias de lo que somos y nos está llevando ¿a dónde? A la tierra prometida donde fluye leche y miel, donde nos vamos a estar todos revivados, donde vamos a poder estar animados y vamos a querer seguir conforme a lo que anda el Eterno, ¿sí? Pero antes de eso, antes de que nosotros reverdezcamos, antes de que nosotros lleguemos realmente a la última parada, que debe ser la tierra prometida, para nosotros que estamos ahorita, podremos decirlo que cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, ¿cierto? ¿Qué va a pasar y qué tiene que haber en el intermedio? Pues tenemos que ir al desierto. Así como le pasó al pueblo, ¿sí? Después de que salió de Egipto, después de que pasó por el Mar Rojo, que fue purificado, ¿sí? Y tuvieron que ir y se encontraron después de 50 días en el monte Sinaí, se les dan las instrucciones y que tenían que andar conforme a lo que Dios decía, obedecer. Pero que hicieron todo lo contrario y eso que hizo que tuviéramos y que pasáramos un tiempo en el desierto. Pruebas, adversidades, no para que Dios conociera nuestro corazón o nuestras intenciones, sino para qué? Para que nosotros conociéramos si realmente estábamos haciendo o íbamos a cumplir lo que el Eterno estaba haciendo, ¿sí? Por eso es que después de todo esto, después de que entran a la tierra prometida, ya para el libro de Josué empiezan a conquistar, empiezan a hacer todo esto, empieza la monarquía, empieza Salomón reinando, empieza todo esto y pues ¿a qué nos lleva? A la consolidación, a la época donde estaba David, donde estaba realmente ya Dios reinando a través de David. Dime, Albita, o dinos. Así que justamente en la parte de que estabas diciendo que terminaba Génesis, Ujú. si recordamos el nombre de José es que añade, y conectándolo con el Ben Hadashah, justamente lo estudiábamos estos días en las letras rojas, cuando Yeshua dice en Juan 12:24, a menos que que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y ahí vemos pues que justamente está hablando del nombre de Joseph, llevará mucho fruto. El nombre de Joseph está siendo invocado ahí en ese momento. Entonces, pues que no es de entristecer si nosotros sabemos que hay un propósito en la muerte, si tenemos ese propósito de morir, pero para dar fruto. Eso era lo único que quería decir. Vale, sí, y es algo que es esto y a veces nosotros nos duele o nos cuesta morir a nuestro yo, ¿cierto? Pero si nosotros morimos a nuestras intenciones, a nuestras vidas, a lo que nosotros queremos, a nuestros propósitos y se les entregamos a Dios y dejamos que sea el que obre, pues vamos a tener mucho más fruto a nivel espiritual, lo mismo que pasó con Efraín a nivel físico. Tuvieron que morir, tuvieron que ser esa semilla, perdón, esa semilla que se sembró en todo el pueblo. ¿Para qué? Para poder resurgir, para poder dar mucho fruto, para traernos a nosotros que estamos hoy en día acá, ¿no? O si no, definitivamente no hubiéramos conocido las escrituras, ¿sí? Por eso es que Dios utilizó todo eso, utilizó el pueblo, el pecado de Israel, utilizó las consecuencias que hizo Salomón, ¿de qué? De apartarse de las escrituras. ¿Cuántas y cuánto discurso no le dio David? A lo largo de su vida, incluso ya en sus últimos años, cuando le pasó la estafeta de ser rey, le dijo, si tú guardas, si tú cuidas en hacer todo lo que mi Dios, todo lo que mi Dios te está diciendo, pues definitivamente vas a ser bendecido. Pero realmente Salomón cuidó en algunos años de esto, pero después empezó a alejar a tal punto que transgredió en todos los mandamientos que el Eterno le pidió y esto pues trajo una consecuencia para el pueblo. ¿Cuál consecuencia? Pues que se dividieran las dos
tribus. Y esto pasó y por eso es que el Eterno le manda a un profeta y le dice, por cuanto ha habido esto en ti, ¿qué ha habido en él? El pecado, la transgresión, el ir en contra de Dios, pues por eso que dice, mis estatutos, bueno, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré ¿a qué? A tu siervo, ¿sí? Y desde aquí vemos ya cómo se empieza a desenlazar esto, cómo se empieza a mostrar el cumplimiento, ¿sí? De esta redención que iba a ser para el pueblo, de cómo esos huesos secos que salieron de Egipto un día van a llegar a la heredad, a la tierra prometida, no como huesos secos, sino como una persona totalmente sana y salva, ¿sí? Totalmente renacida, resucitada, por así decirlo, ¿sí? Entonces nos va mostrando y nos va llevando realmente a lo largo de la historia y nos muestra cómo es que realmente Dios tuvo que utilizar todo esto, dividir el reino en dos, dividir toda la nación en dos casas, en dos reinos, ¿cierto? Uno para el norte, que quedó dirigida por quién? Por Jeroboam, y la del sur, ¿por quién? Por Roboán. ¿Y qué hizo Jeroboam? Pues siguió el mismo camino de los primeros caminos de Salomón, ir en contra de todo lo de Dios, formó sus dos altares, hizo, por así decirlo, una nueva fe, una nueva religión, ¿sí? Y desde allí pues vemos que no lo hizo el primero que hizo su nueva religión y todo eso y el querer separar y separarnos a nosotros de las escrituras, pues realmente ¿quién lo hizo? Lo hizo Jeroboam. Él fue el primero que dijo, ustedes no tienen que ir a Jerusalén a adorar a Dios, ustedes no tienen que por qué ir allá y darle la ofrenda ni nada de eso. Mejor ustedes acá, yo les doy todo, vea, les doy estos dos becerros, uno en Dan, otro en Betel, y pues ustedes hagan como quieran, ¿sí? Mire, yo les pongo sus propios sacerdotes, yo hago esto, me lo invento otra fiesta, pero de aquí no se me van a ir, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Empezó a separar, empezó a hacer lo dicho o lo que no querían, ¿cierto? Y por eso es que dice, incluso Dios por eso le afirmó a Roboán y le dice, tranquilos, no vaya a pelear con ellos, esto lo he hecho yo. ¿Por qué? Porque era bendición que iba a venir para todas las naciones. Y esto lo vemos en donde en Primera de Reyes 12:24, que dice, así ha dicho el Eterno, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, es decir, la casa del norte, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho ¿quién? Yo, dice el Eterno, Él fue el que lo hizo, Él fue el que los dividió por causa del pecado, pero esto, más que ser una consecuencia mala, más que verla de manera como que negativa, pues la podemos ver positivamente para nosotros. Para ellos, pues sí, realmente en su momento fue lo peor. ¿Por qué? Porque eso no era lo que se quería, ese no era el llamado de Dios, pero no querían hacer caso y pues Dios tuvo que utilizar sus medios, utilizar el pecado de la nación ¿para qué? Para convertirlo en bendición para sus descendencias, para sus generaciones, ¿sí? Y por eso pues es que Dios a veces actúa de manera que no sabemos, ¿sí? A veces nosotros decimos, uy, caí en esto, pero menos mal me fue bendición. ¿Y por qué te iría de bendición? Porque realmente Dios tuvo misericordia de ti y te ayudó en ese momento. ¿Sí? Y a partir de este momento, pues, ¿qué se da? Se dan y se dividen las dos casas, las dos tribus, y empiezan a aparecer nombres como Paloma Incauta, Asno Montés, sí, empiezan a aparecer muchos nombres como Samaria, Jerusalén, que si no los entendemos, pues realmente nos perdemos hacia quién está hablando las profecías, ¿cierto? ¿Y por qué se les conoce a las 10 tribus, Efraín? ¿Quién me puede decir? Albita, que tiene la mano levantada. Perdón, Juliet, ¿me puedes repetir por favor lo que dijiste?
¿Por qué a la casa del norte se les dice Efraín? Ah, pues porque Jeroboam era de la tribu de Efraín. Exactamente, muy bien, ¿sí? Eso es, y si vemos, pues, ¿quién fue el primer rey? Pues Jeroboam. Por eso es que cuando hablamos ahí, cuando vemos el texto de Génesis, que hablaba que de ti saldrán naciones y reyes, ¿sí? Pues que está hablando que saldrá las 10 tribus que está en medio de las naciones, Efraín, que fue disperso en medio de las naciones, y reyes, porque los reyes realmente, ¿cuántos fueron los que estuvieron reinando sobre las 12 tribus y de qué tribus eran? ¿De qué tribu era David, Salomón y Roboam? De Judá. Exactamente, ¿sí? Por eso es que ahí vemos las dos casas, imagínense, desde Génesis, perdón, desde Génesis, ya el Eterno nos estaba mostrando el plan que tenía con nosotros, ¿sí? De que, ¿qué? De que iban a haber dos casas, muy posiblemente, que se iban a dividir, pero que todo esto lo iba a utilizar para bien. ¿Sí? Y pues por eso Jeroboam prefirió prohibirle al pueblo que fueran y adoraran a Dios, y por eso hizo todo esto, ¿sí? Se fue en contra de toda la ley que el Eterno mandó, de todo lo que el Eterno les había dicho. Y pues esto sigue, no solo Jeroboam lo hizo, todos los reyes del norte, hasta Oseas, el último rey de Israel, ¿sí? Pues, ¿qué hizo? Hicieron todas lo perverso. Por eso, pues el Eterno tuvo que mandar a Siria como fin, por así decirlo, de disciplina, ¿sí? Y por eso fue que se dispersaron. Y esto pues no fue solo un castigo para el reino del norte, vamos a ver más adelante cuando veamos una profecía que hay contra Siria, que realmente el Eterno hizo el mismo castigo que le hizo a Siria, a Israel, se lo hizo a Siria, ¿sí? Por eso dicen, con la vara que mides, con esa misma vara vas a ser medido. Si tú hiciste algo, estás juzgando a alguien o estás tratando de disciplinar a alguien a un modo, pues así mismo vas a ser disciplinado. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y por eso, pues este caso, Oseas advierte desde mucho tiempo antes de que pase esto. Se cree que Oseas fue uno de los que vivió esta época junto con Isaías, ¿sí? Se cree, no estoy segura, si no se ha confirmado, no hemos encontrado nada que lo confirme, pero es muy posible que él lo haya vivido, ¿sí? Que después seguiría profetizando hacia Judá, aunque no hay nada que verifique esto, ¿listo? Pero sí podemos decir, porque fue muy cerquita la época en que empezó a profetizar Oseas, fue muy cerquita a la época de los del tiempo donde se dio esto, a la época de Oseas o de Ezequías, que ya estaba reinando en el sur, ¿no? Entonces, recordemos que esta profecía de Oseas, acá ya estamos empezando con este libro, va dirigida ¿a quién? A las 10 tribus, ¿sí? Aunque habla ciertas cosas también de las dos, de la Casa del Sur, pero está dirigida más hacia la del norte, ¿sí? Por eso nos representa a través de una mujer adúltera, nos representa ¿a quién? A las 10 tribus que se prostituyeron, que adulteraron, que apostataron, que se apartaron de la fe de sus padres. ¿Cuáles padres? De Abraham, Isaac y Jacob. Y comenzaron a hacer lo de las naciones. Es decir, ay, es que esta fiesta de las naciones es tan bonita, venga, yo la voy a seguir y la voy a convertir, ¿sí? Voy a hacerla santificada para adorar al Eterno. ¿Cuánta gente hoy no está haciendo eso y diciendo,
no, vamos a celebrar, vamos, miren, no, en vez de que los niños se vayan para Halloween, venga, hagamos algo parecido con tal de llevar la palabra este día. En vez de que estén allá haciendo eso, pues le vamos a llevar la palabra. ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios quiere o nos estamos asimilando? ¿Ustedes qué creerían si seguimos esto que les estoy diciendo? Nos estamos Así. asimilando. Exactamente. Nos estamos asimilando porque estamos utilizando lo de las naciones, según eso, para llevar, entre comillas, la luz del Eterno, pero realmente estamos haciendo ¿qué? Todo lo contrario. No estamos haciendo lo que Dios nos está solicitando, no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Dime, Juanita. Eso es sincretismo, que fue lo que pasó cuando intentaron mezclar todo para que a los mismos dioses del Imperio Romano se parecieran a los de los cristianos y pues es como repetir la misma historia. Ujú, exactamente, sí. Y eso, pues, eso es lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿sí? Por eso podemos ver esta parte, ¿sí? Ahí podemos entender esto de que realmente, pues, esto era lo que estaba pasando, esto era lo que estaban haciendo estas naciones, sincretizando, haciendo mezclas incluso de lo que ellos creían, andaban deambulando de un lado a otro, aunque realmente las tribus del norte no siguieron las cosas del Eterno. O sea, se fueron y dijeron, no vuelvo, es no vuelvo, ¿sí? Y eso es lo que realmente algo que dice y enseñó Yeshua es que, ¿qué dice? Es mejor que seamos fríos o calientes en vez de ser tibios. Por eso es que en las profecías, cuando estudiamos Isaías, cuando estudiamos Jeremías, ¿qué dice el Eterno de la casa del sur? Habla mucho más duro y más fuerte de la casa del sur. ¿Por qué? Porque Porque dice, ellos fueron, perdón, Tranquilo. es 20 que para las ellos 2. fueron tibios. O sea, los de la Casa del Norte solo se fueron y se asimilaron y adiós. En cambio, los otros siguieron como que con un pie en la Torá y con el otro pie en otro lado, entonces estaban como queriendo engañar a Dios y engañándose también a ellos mismos. Exactamente, sí. Por eso fue que Dios, pues en cierta forma fue un poquito más duro en cuanto se refería, cuando se refería a ellos, sí, porque realmente pues fue duro con los dos castigos, tanto para la casa del norte, dispersarlos en todas las naciones, pues no es nada agradable, nada bonito, ¿cierto? Pero pues para Judá tampoco le fue muy bien, ¿sí? Con todos estos exilios, con todos estos imperios que realmente estuvieron sobre ellos, que los tuvieron como esclavos, pues tampoco les fue bien, ¿sí? Fue un castigo, pues realmente que por eso nos muestra que el Eterno pues quiere que le obedezcamos más que estar haciendo otras cosas. Pero acá podemos ver esta dimensión, ¿sí? De que realmente nosotros teníamos ¿qué? Que mostrar y regresar. Por eso es que esta profecía de Oseas es como el ultimátum para la casa del norte. Lo mismo que la de Jeremías fue para la casa del sur, ¿sí? Jeremías escribió ya casi a lo último, ya habían otros que habían escrito anteriormente y les estaban diciendo como Joel es que había escrito mucho antes que Jeremías y les había dicho que vendrían, que los iba a castigar, que iba a pasar esto, pero no obedecieron. Entonces siempre hay un profeta que ya muestra como el ultimátum, como ya la última. Es como el papá cuando te llama ya una, dos y ya te da y dice va a probarlo la tercera. Si ya no me hace caso, pues definitivamente viene la disciplina, ¿sí? Eso es exactamente con Dios. Entonces mandó ya su ultimátum de que si no regresaban, pues definitivamente se iban a perder en el exilio, ¿sí? Y esto es lo que nos muestra, y pues realmente este exilio, pues más que un castigo, y pues para ese tiempo fue realmente un castigo muy feo, no fue nada agradable el estar o vivir toda esta parte, ¿sí? Porque realmente pues sufrieron, imagínense 3 años estar en medio de estar, eh,
¿cómo es que se llama eso? Estar cercada, ¿sí? Estar totalmente cercado por todos los lados, o sea, no podían ni salir ni entrar y eso fue más o menos 2 años y medio a 3 años, no estoy muy segura cuánto, si fueron 2 o 3 años, sí, y todo esto, pues, ¿qué trajo? Trajo hambre, trajo muerte, trajo muchas cosas, incluso el matarse los unos con los otros solo por comida, solo por tener un plato en la mesa, ¿sí? Y pues eso no es nada fácil. Esto realmente fue muy duro para su época. Y pues todo esto, pues podemos hoy decir que gracias a esto, gracias a que ellos pues tuvieron esto, ¿sí? Pues es que nosotros podemos entrar en el pacto. Si ellos realmente hubieran obedecido, pues muy posiblemente la redención hubiera sido mucho más antes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el propósito de llevar a la descendencia de Israel, pues a las 10 tribus en medio de las naciones, pues de sembrarlas y cumplir esta bendición que realmente es en la que se centra todo el mensaje de las escrituras, que es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Y en ese momento, y pues cuando pasa esto de Asiria, pues es cuando Dios les está dando carta de divorcio. Cuando ya les dice, ustedes ya no van a ser compadecidas, ustedes ya no van a ser mi pueblo, ahora ustedes van a ser semillas que voy a sembrar en medio de las naciones para producir fruto. ¿Sí? Para que tendrían que estar, para que tendrían que irse en medio de las naciones, morir en medio de las naciones y fructificar. Imagínense eso, ¿sí? Lo mismo que hizo Yeshua, pero él tenía que hacerlo con el fin de qué? De salvar a esas semillas, a esos frutos que habían dado ya estas semillas que se dieron anteriormente. Y Yeshua, pues como cabeza, también tenía que cumplir esta misma función, pero ya no solo, como decirlo, en algo que falló el pueblo. ¿Y en qué falló el pueblo? El pueblo hizo y todas las cosas que tenía que hacer el pueblo falló. El pueblo no obedeció a Dios, el pueblo prefirió seguir a las naciones, el pueblo prefirió hacer conforme a su voluntad, ¿sí? Por lo menos en vez de estar obedeciendo a lo que Dios dijo, pues hicieron todo lo contrario, ¿sí? Y es allí donde pues entra Yeshua a cumplir todo lo que el pueblo tenía que haber hecho, pero él esta vez que hice, sí lo satisfizo, sí hizo completamente lo correcto como el pueblo tenía que hacerlo, por eso él no se quedó en la tumba, por eso él no solo se quedó como semilla que murió, sino que también fue transformado para traer ese fruto que Israel no pudo traer. ¿Sí? Para devolver la descendencia de Abraham y volverla a injertar en el pueblo de Israel. Y ese es el propósito. ¿De qué? ¿Con qué propósito entonces hizo Dios que se perdieran todas estas tribus, que nosotros estuviéramos en medio del exilio, en medio de las naciones? ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que fructificáramos, con el propósito de que nos convirtiéramos en una multitud de naciones, en una Meloja Goín, ¿sí? ¿Para qué? Para bendecir a todos los pueblos, para que en los días finales, pues no solo llegaran los judíos, sino llegaran ¿qué? Todas las naciones tuvieran la oportunidad también de ser parte de Israel. Por eso es que más que decir es que Dios no nos quiere salvar, es decir, no todos se quieren salvar. Dime, Juanita. Es que a propósito de lo que tú estás diciendo, hay una parábola en el libro de Mateo que Ujú, habla sobre un hombre que encontró un tesoro en un tesoro escondido en un terreno. ujú, Entonces dice que el reino de los cielos es como cuando ese hombre encuentra ese tesoro y vende todo lo que tiene, compra el terreno, y que también dice que el reino de los cielos es como un comerciante que andaba buscando perlas y cuando encontró una de mucho valor, se fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla.
dice que también el reino de los cielos es como la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescados. Ujú. Este, y bueno, o sea, hace como que muchas comparaciones con del reino de los cielos con lo que tú estás hablando de lo que pasó con las tribus del norte. Ujú. Exactamente, si es, ya estás entendiendo las parábolas, ya no necesitas estudiar Mateo, no mentira. Sí estás entendiendo muy bien lo de las parábolas y realmente esta parábola del tesoro es una de las que a mí más, más como que más captó mi atención, ¿sí? Las otras llevan la misma idea, ¿sí? Igual de la moneda, el de la moneda, lo mismo el de la oveja, ¿sí? También habla acerca de esto, de cómo Dios iba a rescatar y iba a restaurar a las 12 tribus. Idealmente este que tú dices del tesoro escondido, recordarla nos lleva también a todo esto que estamos hablando, ¿sí? Porque el campo donde él estaba, donde él encontró este tesoro, pues según este campo que era el mundo. ¿Y el tesoro en dónde estaba? En medio del mundo. Pero ¿qué él hizo? Cogió, llegó, lo vio, pero ¿qué hizo? Volvió y lo escondió. Eso podemos decir que fue en su primera venida. Cuando vino, encontró sus ovejas perdidas, pero volvió y las sembró en el mundo. Dijo, todavía no es el momento. Voy a ir a vender, voy a hacer todo, voy a dar todo por este tesoro, pero no voy a dar solo por el tesoro, porque él hubiera podido solo comprar la parte donde estaba el tesoro, él sabía dónde estaba, ¿cierto? Pero ¿qué dice? No, voy a comprar todo el campo, es decir, voy a comprar al mundo. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de su sangre. Pero algo que a mí me resaltó y que me quedó mucho esta parábola es que definitivamente él lo hizo ¿con qué? Con tristeza, con llanto, con dolor, o realmente lo hizo alegre. Lo hizo alegre. Exactamente. Lo hizo contento, lo hizo alegre porque sabía que iba a quedar mucho fruto. Es lo mismo que una mamá cuando está de parto, sabe que vienen los dolores, sabe que están en las contracciones, pero no está pensando en el dolor, no está pensando en las contracciones, sino en lo que va a venir después. Por eso es que esta parábola del tesoro, este hombre no estaba pensando en las implicaciones, en todo lo que tenía que dar, sino que en el tesoro que había encontrado, en ese tesoro que él quería comprar, pero que no solo quería comprar ese tesoro, no solo quería encontrar a las 10 tribus, sino que ¿qué? Llevar la salvación a todas las naciones. ¿Sí? Y eso es lo que vemos hoy en día. Hoy en día Yeshua, ¿dónde está? En medio del mundo tratando de conquistar a las naciones que no quieren ser conquistadas, ya es otro cuento, otro dilema, ¿no? ¿Listo? Entonces, si vemos, vamos viendo todo esto, cómo se cumplió pues en el 722, cómo se cumplió como Asiria, pues conquistó a estas 10 tribus, los llevó al exilio, ¿sí? Y pues hizo todo eso. Yo no había mirado la hora y ya se nos pasaron las 2 horas, pasaron como agua. No sé si hasta acá tengan más dudas, preguntas, ya la otra clase seguimos con lo siguiente, ¿sí? Ya casi vamos a entrar ya directo a la profecía.